Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al podcast de SDC, Soldados de Cristo, el Ministerio Juvenil de Iglesia Cristiana Josué en la ciudad de San Miguel, en el país de El Salvador. Estamos junto, hermano Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mucho gusto, saludos a todos. Es un placer para nosotros poder dirigir este podcast porque vamos a estar hablando de diferentes temas recurrentes también en la adolescencia y también verlo a la luz de la palabra de Dios. Bien. Ahora, el tema para este momento que vamos a compartir, hemos comenzado una serie en el Soldados de Cristo referente a la depresión, referente al dolor y cómo supera esta generación todos esos síntomas psicoemocionales y que también influyen en la parte espiritual de los adolescentes. Entonces, hermano Julio, para los que no saben, hermano Julio también es médico, ¿verdad? Así que vamos a tener una charla muy profunda referente a la depresión. Hermano Julio, si quiere comienza usted con una breve introducción y ahí vamos participando mutuamente. Bien. Bueno, creo que la depresión no solo afecta, ¿no?, la adolescencia, sino que básicamente es transversal para todas las edades. En la generación de ahora lo que estamos viendo es que cada vez personas más jóvenes están teniendo síntomas de depresión, de ansiedad, de trastornos mentales, cuando antes no era tan común o quizás no era tan visible, ¿no? A pesar de que es una generación que quizás tiene accesibilidad a muchas cosas o mayores comodidades que otras, vemos que cada vez a una edad más temprana están teniendo problemas emocionales que obviamente no solo repercuten en su ámbito social, sino que pueden llegar hasta la máxima expresión, ¿no?, de que ideas o intentos suicidas o hasta consumar el hecho de suicidarse, ¿no? Ahora, la depresión siempre ha existido. Desde los tiempos bíblicos se ven ejemplos bíblicos de personajes que han vivido la depresión. Hasta, bueno, vos se ha deprimido, usted se ha deprimido, yo me he deprimido más de algún momento, pero la pregunta aquí sería es, ¿por qué la generación actual no tiene como el carácter, el temple, el dominio propio, como dice la Escritura, para poder salir adelante después de esos momentos de tristeza, de vacío emocional? ¿Por qué ellos se quiebran tan fácilmente en un momento donde es la generación que tiene más comodidades en el aspecto tecnológico, en el aspecto quizás económico, en el aspecto quizás profesional? Todo es más fácil, los estudios se pueden hacer desde casa, son virtuales. Eso en su época y en mi época solo veíamos los picapiedras y nos identificamos ahora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta generación considera, hermano Julio, que esta le cuesta superar la depresión cuando antes no teníamos todos los recursos que ellos tienen y aún así la superaban? Sí. Yo creo que algo que vemos en la actualidad es quizás la falta de identidad. Creo que muchas veces se depende de lo que dicen las demás personas, de lo que agregan en una red social. No tenemos una identidad de quién soy yo, el valor que tengo como un ser humano, ¿sí? Y si eso lo extrapolamos, el valor que tengo como hijo de Dios, como una creación de Dios, el valor intrínseco que yo tengo como persona. Desde el hecho de que soy una persona, tengo un valor. Entonces, creo que en algunos casos las redes, todo lo que tenemos en la actualidad, en vez de ayudar quizás a entorpecido ese sentido de identidad. Y creo que otra de las situaciones que vemos en la generación actual es quizás la falta de propósito, ¿no? O sea, de tener objetivos, de tener metas en la vida, tener modelos, que quizás ahí también caemos nosotros, ¿no? Quizás los que tenemos más años, de que nuestros adolescentes, de que nuestros niños tal vez no tienen un modelo de referencia. Tal vez el modelo de referencia es un youtuber o un cantante, y no es que esté mal, ¿no? O sea, no, Otra pero cultura, otra cultura, correcto. Entonces, en vez de que sea mi papá, mi mamá, mi profesor, algún familiar, algún referente que me pueda proyectar, ¿no?, a mi identidad, a mi autoestima, y que eso
lo podamos llevar más allá, a tener metas, propósitos. ¿Qué quiero yo en la vida? O sea, muchas veces le preguntamos al joven, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? No saben. No lo saben. O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres hacer? Youtuber, ¿no? Y no es que esté mal, como decimos, pues, está bien, ¿no? O sea, y ganan bien, ¿verdad? Se ganan bien, ¿no? Bueno, patrocinadores, no patrocinadores. Pero creo que esas dos cosas creo que hacen... ¿Y usted qué ahora pensaría que... Lo interesante, usted tocó un punto bien importante porque a pesar de que comparamos nuestra generación con la generación de ellos, a pesar que nuestra generación no tenía internet, no existía el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, todo lo que las redes sociales, pero sí había algo bien importante. Dentro de lo que cabe, había mayor estabilidad familiar. Y ahora lo comparamos con esta generación actual, tienen todas las redes sociales, toda la maquinaria publicitaria del internet, todo para que, entre comillas, no se sientan solos, pero es cuando en la humanidad se ha dado el alto índice de desintegración familiar nunca antes vista, a tal grado que hasta se ha modificado el término de desintegración familiar. Ya no se hace referencia a aquellos padres que se divorcian, sino aquella familia que está dentro de la casa, papá está viendo tele, mamá está en su celular, el hijo se encuentra en la habitación escuchando música, y vemos esa desintegración, la falta de comunicación, la falta de identidad familiar que alimenta la autoestima de una persona. Eso, esta generación lo carece mucho, y también está una parte cultural muy peligrosa que considero que es una de las mentiras del enemigo que ha metido, que es la frase privacidad. Yo necesito mi privacidad. Este es mi espacio, Este es mi espacio. ¿Usted le decía eso a su papá o a su mamá a esa edad? ¿Qué cree que le pasa? Tirada a la boca. Exacto, o sea, pero esta generación experimenta soledad, tristeza, sentimientos de no tener propósito, pero aparte se aísla. Y se aísla porque ha comprado la idea de que yo necesito mi espacio, cuando no es así. Bíblicamente, esa frase de privacidad, de que es mi espacio, bíblicamente lo podemos ver como algo incorrecto, porque la Biblia dice que todo creyente es una carta leída. Y cuando se refiere a una carta leída, significa que somos personas públicas, y que nos gusta relacionarnos con los demás. Pero el enemigo ha trabajado tan finamente en la mente de los adolescentes de que ellos solo se aíslan, y es ahí donde el sentimiento de depresión comienza a aumentar, y llevan a concebir pensamientos primero y después las acciones lamentables. Esto ataca a cualquier edad, esto ataca en cualquier momento de la vida, pero hoy nos estamos refiriendo específicamente a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y también hacer una reflexión a todos los ministerios juveniles de iglesias. ¿Qué vamos a hacer nosotros como pastores de jóvenes para pastorear el corazón de aquel adolescente que se encuentra en depresión? Sí, claro. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque son padres que están ahí, pero que están ausentes. Sí, el padre piensa que por darle la computadora de última generación, el celular de última generación, va a sustituir el modelo, ¿no? O sea, el modelo de mamá, el modelo de papá, el modelo de vamos a cenar juntos, vamos a tener un tiempo de convivencia, de familia. Y por eso es que vemos que jóvenes están aislados, ¿no? O sea, y eso crea un mundo, dijéramos, virtual, ¿no? O sea, ellos viven una ilusión, correcto, una ilusión, viven otro mundo, piensan de que su red social es su verdadero yo, cuando en sí dentro de su corazón hay tristeza, melancolía, depresión, ansiedad, soledad, baja autoestima, pero ellos en las redes son alegres, son dinámicos, son chispas, son sí, son los tipos, las cipas de la película, ¿verdad? O sea, son sus avatares, ¿verdad? Con todo lo que ellos se ilusionan, pero que son personas tan vacías, ¿no? O sea, y eso, como decía, sí influye, ¿no? Como liderazgo juvenil,
como liderazgo de las iglesias, ¿qué vamos a hacer con estos jóvenes? Porque si quitemos, ¿no?, el paradigma de que nuestros jóvenes están 100% bien, ¿verdad? O no, pues, o sea, no, tenemos jóvenes con problemas serios, y no solo los jóvenes de la iglesia, sino que tenemos que alcanzar, ¿no?, todos estos jóvenes que están afectados de la ansiedad, de la depresión. El detalle es que muchas veces hay un dicho popular que dice, caras vemos, más corazones no sabemos. Y como pastores de juveniles a veces cometemos el error de que vemos al chico en el culto de la semana de jóvenes, que por lo general son sábados en la mayoría de iglesias de acá de El Salvador, y vemos que se está riendo, vemos que está compartiendo con otros. Bueno, sirven quizás recogiendo la ofrenda en el ministerio de alabanza o X ministerio, y creemos de que ya está bien, que no está pasando nada malo. Pero los psicólogos han llamado a la depresión como la enfermedad con disfraz. Y me gusta cómo lo han descrito los colegas, porque efectivamente lo que usted dijo de las redes sociales, como el comportamiento de ellos, para que otros lo miren, no verdaderamente expresan lo que hay en su corazón. Y se me viene a la mente, hace poco, el sábado anterior, hablamos sobre la vida de una modelo estadounidense que se convirtió en Miss Estados Unidos en el año 2019, y ella se llama Charlize Kreitz, es el apellido, y me llamó la atención la historia de ella porque a pesar que tenía fans, a pesar que tenía dinero, porque quedó entre las 10 mujeres más hermosas del mundo al haber participado en Miss Universo, en el año 2019 se tira de de la novena planta del edificio donde vivía y se quita la vida. Y solo deja en un papelito en la mesa, dice, mamá, perdóname porque ya no pude más con la depresión. Entonces nos damos cuenta que para vencer la depresión no es cuestión de dinero, no es a través de la fama, no es a través de las redes sociales, sino que obviamente creemos que tiene que haber un encuentro personal con Cristo Jesús, pero qué importante es pedir ayuda. Eso creo que debemos de estar como atentos, y no solo el liderazgo juvenil, sino que todo creyente, los padres, todos los que tienen acceso a los jóvenes, y no solo los jóvenes, ¿no? Ahorita porque estamos hablando de liderazgo juvenil y en el contexto, ¿no? Pero pues habíamos dicho que la depresión también afecta a las personas de cualquier edad, pero creo que debemos de pedirle a Dios de que nos dé esa visión, ¿no? De poder percibir a ese joven, de que, como usted bien dice, por fuera está riendo, pero por dentro está diciendo, necesito ayuda. O sea, aunque no lo exprese, aunque tenga una sonrisa, pero van a haber algunos rasgos, algunas expresiones, ¿verdad? Algunos pensamientos que ellos lo van a manifestar, algunas frases que pueden decir, algunos estados de WhatsApp. Lo puede ver, o sea, hay unos estados de WhatsApp que híjole, están directamente relacionados, ¿verdad? Y está pidiendo a gritos con esa imagen, ayude. Proverbios 4:23 dice, en Reina Valera, que es la traducción más común que tenemos, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él manda la vida. Pero en una ocasión la leí en lenguaje sencillo, si no me falla la memoria. Y me gustó cómo la tradujeron, porque es algo bien cierto. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de tu mente sale la vida. De lo que la mente genera los sentimientos, las emociones, las ideas, y las terminamos ejecutando. Y hoy es cuando no solo tenemos que pastorear el corazón de los jóvenes, sino que tenemos que pastorear su mente, sus pensamientos, porque es una generación que no tiene carácter. Para nadie es secreto eso, que yo la describo como dice la Biblia, es una generación de doble ánimo. Hoy está alegre, en la tarde está llorando, pero en la noche está riendo, y es una de no terminar, es una generación de doble ánimo. Y para que el doble ánimo se vaya, debemos que formar el carácter. ¿Y cómo se forma el carácter? Pastoreando la mente de nuestro joven. La OMS dice que el suicidio por depresión, obviamente, es la cuarta razón a nivel mundial por la cual las personas están perdiendo su vida.
Y no solo su vida, sino que también ya en plano espiritual, también estamos perdiendo almas. Y la iglesia es responsable de esas almas. No podemos olvidar que la iglesia de Cristo está para pastorear los corazones, para pastorear las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Y esto como pastores de jóvenes nos tiene que desafiar. Todo líder de jóvenes o todo líder que está en la iglesia o en la familia, como bien decía usted, el verdadero desafío es pastorear la mente de nuestro joven. Entonces viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pastoreamos la mente de nuestro joven? Y es que algo que si muchas veces nos pensamos de que lo espiritual, y claro, obviamente, importantísimo, pero no debemos de olvidar que somos seres humanos, pues, o sea, y tenemos una parte física, o sea, la parte espiritual, obviamente, pero también la parte de las emociones, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que como liderazgo o como una persona quizás mayor que tal vez los jóvenes se puedan identificar es eso, ¿no? O sea, identificarnos con el joven. O sea, porque a veces piensan, no, ¿qué me va a entender, verdad? Si es cuadrado, o solo me critica, o solo me señala, pero solo me dice que está mal, pero no me dice, o sea, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cómo voy a modelar? Si yo no le puedo decir, no, joven, esto está malo, esto está malo, está malo, si yo no le voy a dar un modelo, ¿sí? Y aunque, o sea, obviamente, el modelo que siempre debemos de promover va a ser Jesús, ¿no? Obviamente es Jesús, o sea, el carácter de Jesús. Yo creo que cuando nos sentimos identificados con esos jóvenes, que ellos sepan de que hemos pasado por nuestros baches, claro, porque si nos miran de que, el hermano dirige, de victoria en victoria, el hermano dirige, el hermano predica, el hermano es el líder, el hermano es el directivo, entonces casi tiene alas, ¿verdad? Y toca el arpa y va volando. arcángel. Correcto, entonces, cuando ellos ven de que también nosotros tenemos nuestros bajos, o sea, Elías, ¿no? Es un ejemplo claro de que después de tener una gran victoria, pese a los profetas, se fue a esconder y solo con una amenaza, o sea, todavía ni la había visto, ¿verdad? A la bruja esta, pero se tuvo miedo, pues, o sea, tuvo un bajón. Y, pues, a los jóvenes, o sea, que nos ven, o sea, si puedes tener ese bajón, lo hemos tenido ese bajón, ahora es normal tener ese bajón emocional. Esa tristeza es, en algún aspecto, en algún punto de la vida, es normal. Lo importante es, no te quedes ahí. Exacto. O sea, esa es la cuestión. No es normal que te quedes ahí en ese hoyo. No es normal eso. Yo creo que una de las cosas que tal vez en los jóvenes se nos puedan abrir o se nos puedan crear es identificarnos con ellos. Ahora, aparte de identificarnos, algo que es bien importante, no nos vamos a poder identificar si no los escuchamos. Y esta generación tiene mucho que decir, pero no lo sabe expresar. Son dos cosas diferentes. Ellos quieren decir cosas porque si no, las redes sociales no fueran un boom. Sí, claro. Pero no lo saben expresar y no saben escoger bien quizás a veces las personas que le pueden ayudar. Es por eso que siempre le menciono a algún joven, tenés que buscar a una persona que te desafíe, que te escuche, pero que te desafíe a conquistar y a ponerte nuevas metas. Se me viene a la mente, por ejemplo, el apóstol Pedro. Usted ya mencionaba Elías, pero se me viene Pedro, el gran apóstol, ¿verdad? Algunos teólogos lo ponen como líder de los otros 11, como uno de los discípulos más cercanos a nuestro Señor. Pero cuando lo cuando lo niega las 3 veces, dice la Escritura que Pedro abandonó el ministerio, ¿verdad? Entró en una depresión, en un sentimiento de culpabilidad, y eso también es bien curioso porque esta generación actual de jóvenes es bien sensible a la culpabilidad. Y esa culpabilidad le hace creer que Dios ya no lo perdona, o que Dios no le ama, o sencillamente cae en el error de decir la siguiente frase: Dios no existe. Pero es un sentimiento de culpabilidad por no tener la vida o estar viviendo el propósito por el cual han sido creados. Entonces el apóstol Pedro se va a pescar nuevamente, y me fascina porque cuando el Señor resucita, a una de las primeras personas que va a buscar directamente es a Pedro. Y se da la conversación famosa, ¿verdad? Cuando Jesús le dice 3 veces: apacienta mis ovejas. Si verdaderamente me amas, apacienta mis ovejas. Traducido, si yo te amo, yo ya te perdoné, volvé a vivir el propósito por el cual yo te creé.
Y eso es bien importante tomando en cuenta sus palabras cuando dice, es normal sentirse triste, pero lo que no es normal es permitir que la tristeza ocupe el trono del primer lugar de nuestro corazón. Eso no es lo normal. Hoy le queremos recordar a todos los que nos están escuchando que Cristo les ama, que Cristo les creó con propósito, pero sobre todo que Cristo te quiere volver a levantar, volverte a levantar con su diestra, como dice en la Escritura. Ahora bien, hermano Julio, también otra característica que se nos está dando mucho en las iglesias es que espiritualizamos todo. Vemos fantasmas a veces donde no lo hay. Entonces, yo he escuchado testimonios de personas que dicen que fue ahora X líder oró por mí y dijo que yo estaba endemoniada por sentirme triste, por sentirme en depresión. ¿Cómo es eso? Bien, yo creo que sí debemos de hacer una diferencia tanto desde el punto de vista netamente médico, porque pueden haber alteraciones o enfermedades médicas que estén predisponiendo a depresión o ansiedad, y eso también debemos de investigarlo, ¿no? O sea, un paciente, una persona, mejor dicho, que tiene alteraciones de algunas hormonas, pueden tener síntomas depresivos. Algunas personas que tienen algunas otras enfermedades, como enfermedad de Parkinson, es muy frecuente que por las alteraciones de los neurotransmisores, que son las sustancias que están en el cerebro, pueden tener depresión o incluso algunos tumores, ¿verdad? En el lóbulo frontal, que es lo que nos identifica para nuestra personalidad y todo eso, pueden tener esa alteración. Entonces también debemos de tener ese punto de vista. Y lo otro es que, obviamente, sí existe, no vamos a negar que existe el mal, ¿verdad? Que puede haber una influencia, obviamente, demoníaca, o sea, sí existe. Y una de las principales, creo yo, y que afectan a la juventud es el rechazo, ¿no? O sea, yo creo que también es una raíz que cuando nosotros, como dicen, nos ponemos a platicar con ese joven y todo, muchos de ellos han tenido rechazo con sus padres o en la escuela o en algún momento, y eso puede estar influenciando también espiritualmente. O sea, sí existe eso, sí muchas veces es necesario una liberación, pero también no vamos a ver demonios en todas partes, ¿no? O sea, de que tú estás endemoniado, tú estás endemoniado y vas a estar... Algunos tienen cara, pero sí, no algunos cara, pero creo que es deber de tener un equilibrio y sobre todo pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Yo creo que el discernimiento no solo para esta situación, sino que como generación que está viviendo estos tiempos, creo que uno de los dones que deberíamos de anhelar, y muchas veces anhelamos los dones de poder, ¿verdad? De milagro y todo eso, de lo sobrenatural y lo vistoso, pero creo que uno de los dones que deberíamos de pedir es el discernimiento. Y eso sí nos va a ayudar mucho para poder ayudar a nuestros jóvenes. Yo lo traigo a la luz a través de un versículo corto de la Biblia que dice, por sus frutos os conoceréis. Y me fascinó cómo explicó toda la parte médica referente a lo que puede causar una enfermedad, un tumor, etcétera, como también la enfermedad como el Parkinson mencionaba, que puede generar depresión. Pero cuando me refiero yo, por sus frutos conoceréis, yo he tratado dos tipos de jóvenes. Aquel joven que tiene depresión, pero al examinar su vida a través de la Escritura, vemos de que intenta vivir en integridad, que su vida verdaderamente está intentando reflejar a Cristo, pero han habido eventos como un divorcio, como problemas económicos, como aquel joven que acaba de salir del colegio y tenía expectativas y no tiene dinero para pagar la universidad y no estudia el siguiente año. Han habido eventos que pueden provocar una tristeza en el corazón de la persona. Ahora, esos eventos son pasajeros. Por ende, la tristeza va a ser pasajera en el nombre de Jesús. Pero está el otro tipo de joven, que lo explico de esta manera. Y usted dijo algo muy cierto. Nuestros jóvenes, cuando se aíslan, no significa que se desconectan de todo. Se desconectan de la parte física de interactuar con otros. Pero, vuelvo a repetir,
se conectan a pesar que están aislados con todas las redes sociales. Entonces, a lo que voy es esto. Muchos de los que sufren depresión terminan abriendo otro tipo de puertas para intentar encontrar como placer, para intentar encontrar algo que les ayude a lidiar con la soledad. Y es ahí donde entra la pornografía, es ahí donde entra la masturbación, es ahí donde entra la música secular, es ahí donde entra el anime, algunos juegos, donde todo eso, o comienzan a leer artículos que en vez de ayudarlos a superar la depresión, los hunden más. Todo eso, quieras o no, el abrir puertas, puede hacer que espiritualmente se sienta ese joven atormentado, no solo por la depresión, sino por su vida de pecado. Y es ahí donde es bien importante hacer esa diferencia, porque sí está la depresión médica, la que usted ya explicó, pero también está la depresión espiritual, por llamarla así, donde es consecuencia de la vida de pecado del joven. Y qué bueno es saber que el Señor ha venido a darle vida. Y me encanta esa frase porque dice, y vida en abundancia, para hacer referencia de que Jesús verdaderamente puede transformar el corazón de las personas, puede renovar el entendimiento, pero hay una característica. Si aquí hay algún joven que esté escuchando y reconoce que su depresión es por malas decisiones y que ha permitido que el pecado se entrone en el corazón de su vida, el primer llamado sería el arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, hermano Julio, siempre en la parte del Ministerio Juvenil, quisiera enfocarme o quisiera que platicáramos un poco referente a cómo los pastores de jóvenes o los líderes de jóvenes o el presidente de la directiva tiene que atender estos casos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que una de las cosas principales es conocer sus jóvenes. Sí, no, o sea, ahí nos va a orientar qué tipo de jóvenes son los que tenemos en los cultos, en la iglesia, identificarlos, conocerles dentro de la medida de lo posible a cada uno en particular y poder tratar estos temas, ¿no? O sea, muchas veces solo pensamos de que un versículo de la Biblia y todo eso, muchas veces olvidamos la parte emocional de los jóvenes, y creo que el tratar estos temas, que los jóvenes se puedan sentir identificados de que, están hablando de esto, yo estoy con ese problema, poderles ayudar a ellos de que se identifiquen de que tienen ese problema, de que necesitan ayuda, de que en Cristo hay una salida, que eso es lo fundamental. Que hay una salida, hay una respuesta, o sea, por muy bajo que pueda estar sintiendo, por muy baja autoestima, por cualquier idea suicida, o sea, hay salida en Cristo Jesús. O sea, no importa lo mal que se pueda sentir, no importa lo vacío que pueda sentir, pero Cristo lo llena todo. Entonces, creo que como liderazgo de jóvenes, debemos de hacer ver estos temas, ver qué está pasando en el mundo, porque muchas veces desconocemos, ¿no? O sea, pienso que no, que tengo que estudiar la Biblia. Está bien, como líder, hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar y hay que prepararse para una predicación, pero también debemos de levantar la cabeza y ver qué está sucediendo alrededor, porque si no, ¿cómo nos vamos a identificar? ¿Cómo vamos a saber qué problemas tienen? ¿A qué se están exponiendo nuestros jóvenes? ¿Qué les está afectando? ¿Cuáles son sus modelos? ¿Qué están viendo en las redes sociales? Si nosotros desconocemos eso, no nos vamos a dar cuenta y vamos a perder esta generación. Bueno, y no es que quiero ser pesimista, pero si las cifras nos están hablando de que es la cuarta razón, la depresión, por la cual jóvenes se están quitando la vida. Y yo creo que más de alguno de los que nos está escuchando ha estado pensando en alguna experiencia que ha tenido cercana. Es porque es un problema real, que no es social, sino que es espiritual. Porque la Biblia es bien clara, dice que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir.
Entonces esto no lo va a resolver ningún gobierno del mundo, sino que esto le compete a la iglesia. Ahora bien, a los compañeros pastores, a los que están ahí en las trincheras, lidiando con las situaciones de los jóvenes, que no nos vayamos a confundir, porque también nosotros los líderes de la iglesia, los pastores, hemos cometido el error a dedicarnos más al TikTok, al Instagram, al Facebook, a subir X video, y está bien, lo podemos hacer, de hecho nosotros lo estamos haciendo, pero eso jamás va a sustituir el discipulado, jamás. Jesús predicaba en multitudes, pero se dedicó a discipular a 12. Entonces, el Señor sabía de que esos 12 iban a discipular a otros, y así el cuerpo de Cristo con el tiempo y con la llenura del Espíritu Santo fue creciendo. Y es una área bien llamativa, no hay ningún estudio, fuera bueno que lo hiciéramos en nuestra iglesia, pero sacar este estudio, síntomas que tengan los adolescentes de depresión o diagnosticada depresión, con aquella iglesia que ha dejado de discipular. ¿Cuál será la tasa? ¿Saldrán los jóvenes con un índice alto de depresión debido a que hemos dejado de discipular? Vuelvo a repetir, no hay ningún estudio, bueno, no lo conozco yo, pero yo creo que sí hay relación ahí. Hemos dejado de discipular, y es por eso que también nuestros jóvenes, lamentablemente, no tienen verdad bíblica guardada en su mente y en su corazón para poder no ser de doble ánimo, sino que tener el carácter para decir, ok, de esta me levanto. Yo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces considero que lo que usted es bien importante, que se puedan identificar con su generación, pero también importante es que estemos que podamos discipular. Sí, eso forma parte de todo el engranaje, ¿no? Identificarnos con estos jóvenes, y cuando nos identifiquemos los vamos a conocer y los vamos a discipular. ¿Por qué? Porque si tenemos una generación que desconoce de la palabra, que desconoce quién es en Cristo, llévalas de perder. Correcto. O sea, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Yo puedo tener un bajón, pero yo sé que soy amado por Cristo. Yo sé que no depende de que cuántos likes me dieron, de que cuántos disque amigos tengo en las redes sociales, seguidores, sino que si mi comunión con Cristo está bien, sí, puedo tener ese bajón, pero yo sé que Cristo está en mi corazón. A veces debemos de, como usted lo decía, de sustentarlos bien en un discipulado, de afirmarlos en la verdad bíblica, que conozcan la palabra, que sepan, o sea, quiénes son en Cristo, que conozcan a Dios. O sea, eso va a ser importante. Pero tengo una generación que no conoce a Dios. Amén. O sea, piensan que porque desde están en sana cuna, como decimos acá, ¿verdad? De que están en chiquito y pasaron toda la escuela dominical, ya son cristianos. Sí, y que conocen, cuando desconocen completamente. Y ahí, padres de familia, abro paréntesis, ustedes son fundamentales. Tienen que modelar a sus hijos. Si ustedes son cristianos, deben de modelar el amor de Cristo para sus hijos, deben de modelar esa comunión, como usted decía. Jesús dedicó más tiempo de todo su ministerio, alrededor de 3 años y medio que tuvo, dedicó más tiempo a sus discípulos, más que a las multitudes. Entonces, padre de familia, ¿cuánto tiempo le está dedicando a su hijo? ¿Cuánto tiempo le está dedicando a su trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedica a su hijo? A sus redes sociales. A sus redes sociales, no, o sea, ¿cuánto tiempo le dedica? ¿Tiempo genuino, tiempo de valor? Sí, probablemente por cuestiones laborales no le va a poder 4 horas al día, obviamente, pero dar un tiempo, pero que sea especial, y que le diga, hijo, voy a dedicar este tiempo, apago mi teléfono, no voy a contestar nada, tú apaga el tuyo, conversemos. Tiempo de calidad. Eso, padres de familia, sus hijos anhelan eso, gritan, aunque no lo expresen de manera, ¿verdad?, visual, pero gritan tener su atención, tener su amor, tener su modelo, que ustedes estén ahí para con ellos. Perfecto. Bueno, vamos terminando ya nuestro podcast de SDC, y solo queremos concluir con lo siguiente. Si tú eres un joven que está pasando con la depresión, te quiero recordar 3 cosas. Número 1, no estás solo. El Señor ha prometido estar contigo en todo momento. Isaías 43:2 dice,
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Así que recordá que aunque estés pasando un mal momento, el Señor está contigo. Número 2, que tienes propósito. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Las olas o el fuego que estás pasando nunca van a quitar el propósito que el Señor te ha dado. Así que tienes propósito. Y número 3, no estás solo. No estás solo. Busca ayuda. Busca ayuda. Así que este ha sido el podcast de SDC. Esperamos tenerla en una próxima edición, hermano Julio. Que el Señor le bendiga. Bendiciones a todos. Saludos.